cada día cobra más fuerza en la opinión pública la necesidad de reformas institucionales profundas al sistema político, pero de inmediato centrada muchas de ellas está propuesta en la ley electoral y la ley de partidos políticos, pero también hay propuestas que van más allá de simplemente esas leyes. Con nosotros tenemos a Minú Tavares Mirabal, que es presidenta de Opción Democrática, y con ella precisamente vamos a hablar de esa propuesta. Hace poco los partidos políticos de oposición, el Frente Opositor, hizo propuestas fundamentales para la ley electoral y también para el sistema democrático. Por favor, compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles pueden, a juicio tuyo, ser las propuestas más importantes de ese gran aporte que ha hecho el Frente Opositor? Bueno, lo primero, digamos, es el marco en que esas propuestas se están haciendo, que están dentro de la urgencia de modificar el sistema electoral en la República Dominicana a fin de que garantice la equidad en la participación, la rendición de cuentas, la democracia en términos generales. Y ese es el marco en el que esas propuestas se hacen. En segundo lugar, hemos siempre hecho un énfasis en la necesidad de que no se hable solo de la ley de partidos políticos, sino que es al revés. Es decir, lo más urgente es la modificación de la ley electoral y, en segundo lugar, la aprobación de la ley de partidos. Porque yo quiero, justamente hablando de eso en este momento, recordar que en el 2016 había una ley electoral, estaba atrasada, estaba, digamos, desfasada, no se había aprobado, pero los problemas no fueron por una falta de ley, porque las autoridades están obligadas a respetar la ley existente. La que está. Entonces decidieron violarla. Y en ese sentido es interesante cómo el presidente de la Junta, o destacar lo que dijo en estos días el presidente de la Junta Central Electoral, que con ley o sin ley aquí va a haber unas buenas elecciones. Entonces esa es una... La sociedad está confiada de que sea así, bueno, incluyendo los partidos de oposición. No basta con confiar, hay que exigir, hay que trabajar en la dirección de lograr esa ley, y por eso estamos haciendo estas propuestas. Entonces, digamos que esas propuestas se concentran en temas que también han sido de la preocupación de una gran parte del pueblo dominicano, como lo que tiene que ver con los altísimos costos, no solamente de las elecciones, sino de la política en la República Dominicana, el límite, el tope, el límite al financiamiento, la rendición de cuentas con respecto a ese financiamiento, los topes de gastos que pueden tener los partidos, las limitaciones a los tiempos en que esa campaña se puede hacer, y una serie de medidas que tienen que ir en la dirección de lograr la democratización de ese sistema electoral, y al mismo tiempo también una ley de partidos que pueda propiciar el fortalecimiento de esas importantes instituciones de la democracia, que son los partidos políticos. Eso inclusive es un mandato, Minú, que es bueno recordarlo siempre, de la Constitución del 2010, porque la Junta Central Electoral, la legislación electoral quedó desfasada a partir de las modificaciones que se introdujeron en la Constitución. Por tanto, la ley de partidos, la ley electoral debería ser una prioridad y una necesidad que debió satisfacerse mucho antes. Sí, de eso ha habido conciencia, y ha estado presente en todos los discursos, pero dicen por ahí que del dicho al hecho hay un trecho larguísimo. Estamos hablando de 11 partidos, no cualquier cosa. Así es. Partidos reconocidos.
y que bueno, han estado 9 partidos reconocidos Sí, y y 2 en dos que proceso. buscan en proceso, búsqueda de pero proceso. partidos legalmente no reconocidos, pero que implantados en la participamos sociedad. Sí, en, sí. en las elecciones Que y han que, participado y en que las somos elecciones. una realidad. Sí, Sí. son 11 Sí, fuerzas Como sí. políticas. organización. ¿Qué paso darían ustedes para impulsar estas reformas que ustedes han estado planteando? Perdón, Ajá. porque yo creo que tan importante son las propuestas Ajá. como el proceso para llegar a esa propuesta. Entonces, por favor, comparte con nosotros ese proceso de ponerse de acuerdo 11 fuerzas políticas. Sí. Bueno, desde el principio, es buena la pregunta porque además me permite aclarar que no se trata de un frente opositor. En realidad, ese es un espacio de coordinación precisamente para tratar Temas comunes. De hacer posible las reformas y transformaciones que el sistema electoral necesita en la República Dominicana y la acción se ha circunscrito precisamente a esos temas. Cuando estaba en el tapete el tema de la ley electoral, de la escogencia de la Junta Central Electoral y luego del Tribunal Superior Electoral, y simultáneamente y empezamos a trabajar desde abril del año pasado en la búsqueda de consensos alrededor de estas propuestas. Al final hay muchos temas en los que no había acuerdo y esos temas decidimos dejarlos fuera de la discusión, pero fue un proceso democrático muy profundo que además le permitió a esas organizaciones ir profundizando en buscarle las soluciones a muchos de estos temas. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos en la República Dominicana es que han ocurrido tantos desaguisados en las elecciones que la gente lo que está es preocupada por hacer una ley para protegerse de los fraudes o para protegerse. O sea, cuesta trabajo a veces que nos ubiquemos en la necesidad de lograr una ley que garantice finalmente un ejercicio democrático, que sea capaz de construir la democracia que ha estado ausente desde siempre prácticamente en la República Dominicana. Entonces, la gente está todo el tiempo, la discusión se centra mucho, no, pero es que si se hace tal cosa, entonces pueden violentarlo de esta manera y es el temor que predomina. Pero particularmente nosotros como desde Opción Democrática hemos estado siempre haciendo ese énfasis en la necesidad de que la ley que se apruebe sea la ley que necesitamos para la democracia dominicana. Y bueno, ahí hay muchas propuestas que están orientadas en esa dirección precisamente de construir democracia. Cómo hacer finalmente unas elecciones que, como manda la Constitución de la República, las leyes sean limpias, libres, competitivas. Es tremenda tarea que no debiera ser tan difícil. Hay una propuesta. Pero hubo mucho, es decir, fue un ejercicio muy rico en términos democráticos y como siempre, pues muchos temas a veces se tienen que aprobar sobre la base de que todo el mundo esté de acuerdo o no. o de que quien no lo esté se asuma, ¿verdad?, la decisión de la mayoría de los partidos que participamos. Hay algunos planteamientos, lo que ustedes están haciendo ahora, que no fueron consensuados ni discutidos en la comisión bicameral donde estaba la oposición presente, que parecen interesantes. Ustedes comienzan hablando de la necesidad de un sistema de distribución de escaños distinto. Ajá. Algunos lo habían planteado. Explícanos esto, sí, para que vayamos por partes. Bueno, el sistema actual es un sistema que es del conteo
para la distribución de los escaños es el llamado método de Hunt, que está pensado para beneficiar a las mayorías. Entonces lo que estamos planteando es lo injusto que es ese sistema en cualquier democracia. Y al final llegamos a la conclusión nos pusimos de acuerdo en proponer que sea sustituido ese sistema de Hunt por un sistema que se llama el método de Hare, que es un sistema muchísimo más democrático, o por lo menos permite asegurar que haya una mayor representación de la diversidad de la sociedad. De las mayorías, bueno, sí, de la diversidad de partidos que participan en el proceso electoral. Esa es una de las propuestas que se están haciendo. También favorece a la mayoría, o sea, también toma en cuenta la mayoría, porque hay muchos aspirantes a diputados o a una diputación que se quedan fuera, aún teniendo mayoría, que el que finalmente resulta ganador, sí, simplemente para el arrastre del partido. Nosotros hemos visto casos aquí en los que gracias al método de Hunt, un diputado es electo con 1.600 votos, más o menos. Y le gana uno que sacó 5.000. No, más. Sí, pero por ejemplo. Más, 7.000, 8.000 votos. Entonces, porque ese método lo que hace es garantizar que el partido mayoritario sea el que se lleve el mayor número de los escaños. Entonces, acordamos eso. Por ejemplo, hicimos mucho énfasis en el tema del financiamiento ilícito y la necesidad de controlarlo. Y esto es una propuesta que yo creo que es importante, que es nueva, que no está en la ley. Muchas de las propuestas no están en los proyectos de leyes que se han estado discutiendo, pero como es muy fácil decir, vamos a ponerle topes a los gastos de campaña. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, tiene que dividirse en los periodos, ¿verdad? Respetarse la ley, en primer lugar, que establece un periodo de campaña que es de tres meses. Entonces, en el periodo de pre-campaña, limitar el tipo de promoción que puedan hacer los partidos. Por ejemplo, si esa ley se aprobara, sería impresentable lo que está ocurriendo ahora mismo con la campaña interna del PRM que tiene este país, lleno de afiches que parecen presidenciales. Exacto. Y eso estaría, y tiene que estar regulado y tiene que estar prohibido, porque uno de los temas de los que se ha estado hablando sin parar desde el 98 para acá, que fue cuando se empezó a discutir todas estas reformas, es precisamente la necesidad de limitar eso. Otro de las propuestas que no están en ese proyecto de ley es una que particularmente yo le doy mucha importancia, que es al tema de la necesidad de establecer el escrutinio público en las mesas electorales. Porque aquí no se respeta la soberanía popular expresada en el voto. No se respeta, todos lo sabemos. Es más, tú te encuentras con jueces hasta de la propia Junta Central Electoral anterior, que cuando la gente iba a reclamarle le decían acta mata voto. O sea, eso es inaceptable, es inconstitucional, es una violación flagrante de la ley por las propias autoridades, e incluyo las autoridades que son el día de las elecciones, porque los que presiden las mesas o conforman esas mesas son autoridades electorales. ¿En qué consiste ese establecer el escrutinio o conteo público? Ese escrutinio o conteo público sería la garantía de que los votos expresados por el pueblo se cuenten y que se hagan de manera pública, porque aquí hay un secretismo con el conteo de los votos, o sea, que el proceso es público hasta el momento en que empiezan a contarse los votos.
Y ahí lo que ha ocurrido aquí es el derrumbe de esa voluntad popular. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que esos votos se cuenten a la vista del pueblo dominicano, que puedan entrar la gente a ver ese conteo, que el único límite que haya para entrar sea el que determina el espacio en donde está la mesa electoral y que se ponga en la mesa ahí, como se ponen otras informaciones, como quiere, que se ponga ahí, aquí caben 10 personas y se pueden inscribir si se quiere, que esté abierto a las cámaras de televisión, a los comunicadores, sea del tipo que sean, que se cuenten los votos frente a todo el mundo, porque eso es lo que va a terminar con esa cultura del fraude que se ha establecido alrededor de las mesas electorales. Es la única manera de hacerlo. Y además, perdón, nada más que para terminar con ese puntito, eso también va a hacer posible la igualdad, la competitividad. Porque aquí el que no tiene delegados o que no tiene para pagar delegados no tiene garantía de que le cuenten los votos. Y muchas veces lo que se da en las mesas es una asociación de malhechores entre los delegados de los partidos que están ahí y los miembros de las mesas electorales. Entonces eso es una prioridad con la que tenemos que terminar y es quizás una de las propuestas más novedosas que hay en el proyecto. En la propuesta. Exactamente, porque lo del voto obligatorio, hay una, que llama mucho la atención y que nosotros lo aprobamos porque entendemos que es constitucional, o sea, es un mandato constitucional. La Constitución establece que el voto es un derecho y es un deber. Y en el artículo 73... ¿Y el que no vote? ¿Qué pasaría con el que no vota? Bueno, tendría algún tipo de multa de carácter civil, que hay una variedad enorme de posibilidades. Nadie cuestiona la obligatoriedad de pagar impuestos, por ejemplo. Sí, pero la sanción porque no vote. La sanción porque no vote puede ser una multa, puede ser que no puedas renovar algún documento. Nosotros no discutimos cuáles son todas las sanciones, porque eso sería un objeto de la ley. Sí. Pero es necesario. En una democracia, decía Winston Churchill que en una democracia no es tan importante estar de acuerdo, sino participar. Entonces, lo que hay es que garantizar que la gente participe y que además cumpla con su deber, con su obligación como ciudadano, yendo a votar cada 4 años. Eso no es ningún grandísimo sacrificio. Bueno. Lo que habría sí, y eso lo discutimos, habría que pensar en la necesidad entonces de ofrecerle al ciudadano o ciudadana que no esté de acuerdo con ninguna de esas opciones la posibilidad de votar en blanco. Bueno, y eso sí que lo incorporamos. Y que tenga consecuencias, porque ahora votar en blanco es no saber votar. Exacto. No, que se exprese, claro. Que se cuente el voto en blanco y que tenga consecuencias. Que el voto en blanco se cuente. Y exactamente. Sí. Hay una de las propuestas que ustedes hacen aquí que fue desestimada por la Comisión Bicameral también. Se trata del financiamiento ilícito de extranjeros en la campaña. Por lo menos lo último, lo que la Comisión Bicameral lo introdujo en contradicción con lo que establece hoy la reglamentación vigente, en el sentido de permitir que no importa, y lo dice precisamente el proyecto de consenso que han tenido, con la participación de la oposición política, incluyendo el diputado del Frente Amplio que estaba ahí, que revelaron aquí en este programa, Minú, que empresas multinacionales se habían acercado y habían dicho, mira, nosotros vamos a quedar en desventaja
si ustedes le prohíben a las empresas que apoyen a determinados candidatos en la campaña. Y ahora veo que ustedes lo están proponiendo, Sí, ¿cómo que sí. se rechaza eso? Gracias. Bueno, es que eso es impresentable. O sea, eso yo no entiendo y espero que tengan la oportunidad de revisar esa decisión porque ese proyecto, la discusión de ese proyecto de ley todavía está en proceso. Sí, sí. Ahora mismo no se sabe ni siquiera si van a dejar la misma comisión bicameral que había, lo cual es una manera de atrasar también. Sería una Sí. señal que habría que darle una lectura de mayor niveles de preocupación con respecto a la ley si se cambia la comisión, porque eso en el Congreso siempre conlleva un retraso, es decir, los nuevos integrantes de la nueva Van a comisión estudiar. tienen que empezar a estudiar y todo eso. Y bueno, pero no sabemos y ya hemos vivido experiencias similares, es decir, así se impidió que la ley de partidos se aprobara en el 2013. O sea, de esa manera se impidió. Se quitó la comisión bicameral que había venido trabajando durante 3 años, fue sustituida por una comisión en la Cámara de Diputados que lo que hizo fue presentar las propuestas del PLD de la cual se llevaban todos los temas que tenían que ver con rendición de cuentas o con democratización Pero lo que del planteo es que sistema. entonces habría Y ese es un peligro que hay. Ese consenso que ya Ojo. tenían los partidos y que vinieron a defender aquí, porque vinieron todos, los miembros de la comisión Sí. bicameral, tendría que cambiar. Todos no. Vinieron representantes de todos los partidos. Bueno, Eso. algo importante que tiene este proceso en el que nos hemos involucrado 11 partidos es precisamente que desde el principio quedó claro que lo que aprobáramos tenía que ser un compromiso de cada uno de los partidos que tienen representación en el Congreso. De impulsar ese compromiso. Por eso en la nota de prensa en que hacemos la presentación al país de esta publicación es uno de los aspectos que se señala. Y lo leyó precisamente el secretario general del PRM, quien dijo que el compromiso de los partidos, que son 4 dentro del grupo, es de defender, o sea, votar a favor de estas propuestas o proponer las que no están incluidas en ese proyecto para que se voten como propuestas a ser consideradas por los hemiciclos. Minú. Yo creo que es un gran aporte y sobre todo el proceso que condujo a 11 partidos políticos ponerse de acuerdo por lo menos en esta propuesta. La oposición no tiene suficiente voto para aprobar ni la ley electoral ni la ley de partidos políticos. ¿Qué estrategia se está pensando para poder aglutinar una mayoría que debe contar con representantes del PLD? Bueno, nosotros empezamos hoy un proceso de concienciación, de concientización con respecto a estos temas y aprobamos que debíamos empezar por el Congreso. Es decir, que le estamos pidiendo a cada uno de los integrantes de las 2 cámaras, les estamos haciendo llegar las propuestas y les estamos pidiendo citas individualmente a los diferentes bloques de partidos para explicarles el contenido de estas propuestas. Estamos disponibles para reunirnos y esperamos podernos reunir con la comisión bicameral, si es la misma que se queda o si es la que sea que venga. Y esa es la prioridad fundamental que tenemos, en la medida también en que el PLD hizo también un anuncio casi insólito también, ¿verdad? Digo, insólito por la forma en que lo hizo, porque parecería como que renuncian a
a cumplir con su con una de sus funciones como partido, que es darle instrucciones a sus legisladores, cosa que es parte de la legítima Pero tú sabes, actividad en que el tiene que contexto, tener un partido. Lo que no pueden hacer los partidos es darle órdenes, pero o darle, ¿cómo se sabe, llama? O tratar de sancionar a un legislador que no vote como ellos digan, no por lo menos sancionarlo a nivel del Congreso, porque la naturaleza del Parlamento y del Congreso es que tengan los legisladores que no estén obligados por mandato imperativo, sino que se deben a la ciudadanía que los ha pero estamos muy lejos de que como eso sea sus así representantes. aquí. Estamos muy lejos todavía. Pero bueno, Minú, por lo menos parecería que van a hacerlo de Sí. manera más discreta. más difícil. Minú, si estos 11 partidos se han puesto de acuerdo para proponer una serie de reformas políticas, ¿podrán ponerse de acuerdo también para participar en las elecciones del 2020? Bueno, eso es un tema que no ha estado realmente en discusión, aunque algunos de los partidos que integran ese espacio han dicho que sería importante hablar de estrategias en esa dirección. Pero yo veo prácticamente muy difícil, por no decir imposible, que todos los partidos que conforman ese grupo puedan ir de manera aliada a las elecciones, por una razón simple: los partidos no son solo para llegar al poder, y eso es muy importante en este momento. Entonces, es también para qué vamos a hacer cuando estemos en el poder con ese aquí han llegado, con ese aquí han poder. descubierto estos partidos que hay cosas que lo unen. A nivel del país hay prioridades que, independientemente de la posición ideológica, política, inclusive los intereses, Bueno, porque claro, cada partido es representa que intereses fíjese, que son comunes. O sea, todos vivimos, empezando, y cuando digo todos me refiero al pueblo dominicano en términos generales, la experiencia frustratoria de las elecciones del 2016. Y en esas condiciones no se puede competir en ningún proceso. Claro. Entonces, Y mucho menos solo. En lo que estamos de acuerdo es en la necesidad de que aquí haya un sistema electoral que garantice la democracia, que garantice el ejercicio democrático expresado a través del voto y expresado en las elecciones. En eso hay acuerdo, y todo el mundo sabe que fue víctima de los desmanes que se cometieron en las elecciones del 2016, a veces con el pretexto de que no existían las leyes cuando los mandatos de la Constitución son fundamentales. No están diciendo que terminado, pero yo no puedo dejar. Si fue posible un proceso interno para llegar a acuerdo a propuesta de reforma al sistema electoral, no se puede avanzar no a un frente opositor, pero sí a un programa de mínimos entre los partidos políticos en que estén de acuerdo en qué hacer en el ejercicio del poder. Mire, nosotros en Opción Democrática estamos planteando eso, la necesidad de la constitución de un frente alternativo, que sea capaz de construir alternativa, porque aquí se habla mucho de que no hay oposición. Aquí hay oposición, lo que no hay son alternativas. Lo que tú no aprecias son esas alternativas. Entonces, estamos hablando de eso. Y estamos hablando de eso desde el punto de vista de la necesidad de que partamos de un compromiso que tiene que ser innegociable en estos momentos de la vida de la República Dominicana, que es el de el fin de la impunidad y de la corrupción. No todo el mundo está de acuerdo con eso. En la práctica, porque de boca a todo el mundo, bueno, hasta la gente que están imputada. Entonces, eso es una necesidad.
Pero dentro de ese mismo grupo de partidos ya hay algunos que incluso han hecho actividades conjuntas con respecto a algunos temas y evidentemente se están decantando. Y hay otros que están preparándose para servirle a otros intereses que no necesariamente están dentro de los partidos que conforman ese espacio. Minú Tavares Mirabal es diputada, presidenta de Opción Democrática y una luchadora de décadas por los mejores intereses de este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener otra dama distinguida. A continuación también es diputada, que viene a hablar de otro tema. Guadalupe Valdés, dentro de un minuto. Gracias, Minú.